La seguridad de algo nos da seguridad. Entonces, si algo necesitamos realmente es una seguridad inconmovible. Y con eso vamos al principio. La seguridad de la salvación es una realidad que da estabilidad al creyente, produce una vida transformada y una pasión por los perdidos. Esto es básico y fundamental que todo creyente debiera establecerlo como parte de su vida. La seguridad de la salvación. ¿Qué significa? Que usted, por la gracia de Dios, ha sido salvo y no hay nada ni nadie que podrá cambiar esa realidad. Ya en los domingos siguientes estaremos hablando, explicando esta verdad, porque necesitamos conocerla por lo menos superficialmente para saber cuál es nuestra situación y cuál es nuestra posición con relación a este tema tan importante. Pero esto nos da seguridad, saber que Dios hizo algo en mi vida y que lo que hizo no va a cambiar y nada ni nadie lo puede cambiar. Entonces, sabiendo esto, que la salvación es un regalo dado por Dios, no por los méritos que tengamos, sino a pesar de los deméritos y a pesar de que no vivamos una vida como Dios espera que vivamos o como se debiera vivir, la salvación sigue siendo una realidad. Eso nos da seguridad, eso nos da paz, eso nos da tranquilidad frente a nuestra vida en lo que vamos para adelante. Pero esa seguridad de salvación tiene que verse en la vida transformada. Porque si a alguien por ahí, cabeza hueca, cree que porque es salvo y no hay problema con la salvación y vive como le da la gana, pues de salvo tendrá poco. Porque la Biblia dice que por los frutos, si somos salvos, tenemos que mostrar frutos de salvación. Es decir, código de conducta, código de pensamiento, código de reacción que demuestren que Dios hizo algo en nuestras vidas. Ahora, no solamente eso, sino también una pasión por los perdidos. En Juan 20, Jesús le dijo a sus discípulos, Juan el apóstol dejó esto para nosotros. Los discípulos vieron que Jesús hacía muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en el Evangelio. Pero estas se escribieron, o sea, todo lo que está en la Biblia se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para creer, ¿para qué? Al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, miren, amados hermanos, las cosas que están escritas en los evangelios es para darnos una seguridad de que realmente Jesús es quien dice que es y ha hecho lo que dice que Él ha hecho, que tiene que ver con la salvación de nuestras vidas. Entonces, para entender la salvación, tenemos que entender primero el problema del hombre, la condición del hombre sin Cristo. Cuando uno va al médico, el médico, ¿qué es lo que hace? Primero nos pregunta qué es lo que tiene, qué es lo que siente, etcétera. Y luego que uno le dice la verdad desde nuestra perspectiva, porque no podemos saber realmente lo que tenemos. Podemos conocer los síntomas. Y un síntoma puede ser causado por diversidad de razones. Entonces, ¿qué hace el médico? Te manda a hacer exámenes. Exámenes de esto, de aquello y de lo otro. Y te hace una larga lista de evaluaciones. Y luego, después de un tiempo, va nuevamente y le dice, ahí recién el médico, con los exámenes a la vista, puede decir, usted tiene tal cosa o cual cosa. Entonces, a veces podemos vernos como que estamos bien. Podemos vernos o podemos ver a las personas fuera de la iglesia bien. Pero cuando vamos a la palabra, tenemos que ver la real situación del hombre sin Cristo. Y la que dice la Biblia, que no podemos entender realmente la condición del hombre. Disculpen, no podemos entender la obra de Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si es que no entendemos cómo se encuentra el hombre sin Cristo. Porque Jesucristo es como el remedio. Y para entender por qué hay este remedio, tenemos que entender para qué enfermedad sirve. Y miren en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Antes, se refiere antes de ser creyentes.
Estábamos muertos a causa de la desobediencia y de muchos pecados. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. La situación del hombre sin Cristo es crítica, realmente crítica. Está a un paso, como se dice en el término médico, un paso más allá. ¿Qué más para acá? La condición del hombre sin Cristo, la Biblia lo describe muerto espiritualmente. Y si está muerto, incapacitado para hacer algo que le favorezca en el mundo, en la realidad espiritual. Puede hacer muchas cosas en la realidad natural, pero en la realidad espiritual no se puede acercar a Dios, porque el pecado es su mayor impedimento y limitación. El hombre sin Cristo puede orar a cualquier Dios e inclusive puede orar al Dios verdadero, pero por su condición no puede recibir la respuesta que él espera. Quizás Dios en su bondad pueda responder una oración de alguien que no es creyente, pero no lo hace porque es hijo, sino por esa compasión de Dios por el dolor de las personas. Muertos espiritualmente, así estábamos todos, usted y yo. Y no importa cuántos pecados hayamos cometido o cuán buenos hayamos sido, estábamos muertos. Siempre veo esta lección que aprendí hace muchos años. En la Biblia se relata 3 resurrecciones de Jesús. La hija de Jairo, la hija de Jairo, el muchacho que estaban llevando a enterrar y el de Lázaro. La hija de Jairo había fallecido recién, así. O sea, ya ahí había expirado a minutos antes que Jesús llegara. Se supone que el hijo de la viuda ya había pasado por lo menos 24 horas. ¿Y Lázaro cuántos días? 4 días, que dijeron que ya. ¿Sabes lo que significa el día? Olía feo, en castellano, en nuestro entender. Entonces a veces he hecho esta pregunta: ¿quién estaba más muerto? ¿La lógica qué dice? No, la lógica no, sino la torpeza de muchos. Lázaro, 4 días muerto, estaba más muerto. No, los 3 estaban muertos y bien muertos. Uno estaba muerto recién, otro 4 días, pero estaba muerto. Tal vez la niña estaba todavía su cuerpo enfriándose, pero estaba muerta. Lázaro ya pues ni qué decir 4 días. Entonces la situación del hombre sin Cristo no depende de su conducta en ese estilo de vida. Es su naturaleza. Es pecador por naturaleza. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para no estar llenos desde el Génesis y revisar lo que ya ustedes saben de tantas veces hemos repetido. Rapidito. Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado. Dios no creó al hombre para que el hombre pecara. Le dio la libertad de decidir entre uno y otro. Por esa razón Dios le plantó en el huerto el árbol del conocimiento de la ciencia y bien del mal y al ladito el árbol de la vida. Y Dios que le dijo: come de todo, incluía el árbol de la vida. Pero no comas de este árbol, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y conocemos la historia: apareció la serpiente, engañó a la mujer y la mujer hizo que su marido comiera conscientemente lo que estaba haciendo y ambos murieron espiritualmente, perdieron su relación con Dios. Por eso se escondieron, por eso se hicieron vestidos de pieles, por eso Adán acusó a su mujer, etc. Todo ese relato que encontramos en la Biblia. Eso implica, de acuerdo a la palabra de Dios, que el pecado es un acto voluntario de Adán y de la mujer. La Biblia dice en Romanos capítulo 5
¿Dónde estamos? Me estoy perdiendo ya de nuevo. 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Interesante como dice, Adán pecó. Se afirma el hecho. Entonces no es que Adán fue seducido, no es que Adán fue engañado, Adán pecó de modo voluntario. Y como pecó de modo voluntario, es responsable de su decisión. Cuando uno hace, cualquiera de los que estamos acá, hacemos algo y en lo que hacemos afectamos a un tercero, nadie más que uno es responsable. Imagínese usted que le tira una pedrada y le cae a alguien y le rompe la cabeza. Usted no puede decir, no, es la piedra, tiene la culpa. No, es que ¿para qué te pones en el camino? No, es la fuerza de la gravedad. Uno podría decir tantísimas excusas, pero uno es responsable. O sea, el hombre pecó y él, por su decisión voluntaria, es responsable. Y esto nos ayuda a entender una verdad. Como creyentes, no podemos decir que pecamos por alguna razón que no sea la decisión voluntaria. Pecamos, ¿sabe usted? Ya le hemos dicho muchas veces, porque queremos pecar. Nadie puede decir que no pudo resistir la tentación. Nadie puede decir que no pudo no pecar. Es una decisión. Nada más, es una decisión que se mueve en nuestros corazones y ahí que se produce. ¿Y qué más dice la Biblia? Que el pecado pasó a todos. A toda la humanidad dice, porque uno solo desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. O sea, el ser Adán y la mujer, cuando pecaron, dejaron una herencia, la naturaleza pecaminosa. Cuando encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 4, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y luego dice, y el hombre engendró hijos conforme a su imagen. Y la imagen ya del hombre era una imagen de pecador. Ahora, ¿cuál es la condición de la persona no creyente? Que la Biblia define como perdido. El no creyente es uno que está perdido. Pero veamos esto. 3 cosas que deberíamos entender respecto a la condición del hombre sin Cristo. Primero, de abajo para arriba. Por causa del pecado, el hombre se convirtió en pecador por naturaleza. Así como un perrito ladra, ¿por qué? ¿Por qué ladra el perrito? Porque es perro. Usted nunca va a escuchar a un... No habla, claro. Pero usted nunca va a escuchar a un gato ladrar. O a una gallina maullar. Sencillamente lo hacen porque esa es su naturaleza. Entonces el hombre peca por su naturaleza, su inclinación natural. El hombre sin Cristo. Y la Biblia nos enseña con tanta claridad lo que estamos tratando de compartir con ustedes en esta mañana. El hombre peca porque quiere pecar. El hombre peca porque es pecador. Entonces, lo segundo que encontramos en la Biblia es que el pecador por naturaleza se convierte en un pecador por decisión. Si usted ve a los perritos chiquititos, volviendo al ejemplo de los animales, volviendo a los chiquitos, el perro chiquito, imagínese un pitbull, o hay otros perros en la parte del oriente que son el pitbull es una mascotita comparado con esos perros. Hay unos mucho más fuertes que el pitbull. Espero que nunca lo traigan al Perú. No, es que hay gente malvada que usa perros para pelear y es una maldad la demostración de cuán bajo puede caer el hombre de disfrutar del dolor de otros, aunque sean animales. Ahí entra la pelea de gallos, ahí entra la corrida de toros. Si usted es hincha del toro, de ver al toro que lo matan, siéntese a pensar
si usted fuera toro. Para comenzar, el toro no distingue colores. Al toro lo debilitan con esa púa que le meten para que no sea tan bravo. Entonces, ¿qué arte hay ahí? Es una maldad. Bueno, sigamos. El hombre es pecador por decisión. Peca porque le da la gana pecar, así como el perrito chiquito. No, chiquito de repente no te vas a causar tanto daño, pero en la medida que va creciendo, su naturaleza se va demostrando. ¿Me explico? No, hay perros que tienen la naturaleza ser ovejeros. Y nacen, y el criador de esos tipos de perros como que escoge a algunos y ya nacen innatos. El otro día veía un petizo, perrito chiquito, haciendo lo que hace un perro grande de pastor alemán, esos que cuidan a las ovejas. Ya naturaleza. Entonces el hombre desde que nace, su inclinación natural es pecar. Y en tercer lugar, porque el hombre es pecador por naturaleza y es pecador por práctica, está incapacitado por sí mismo para salvarse. La Biblia dice, está perdido. Por eso Jesús dijo que Él vino a buscar y salvar ¿a quién? No dice a los pecadores, sino perdido. Porque el hombre sin Cristo está perdido. No tiene rumbo, no sabe dónde está, no sabe a dónde va. Está, como decíamos antiguamente, en Bolivia. ¿Recuerdan eso? Los hermanos mayores recordarán esas frases. Hoy día, ¿qué cosa dirá el pastor? Nah, busquen en Google. Sigamos avanzando. ¿Qué ha hecho el hombre para tratar de librarse de lo que sabe en su ser interior, que cuando muera se enfrentará a un juicio? El hombre inventó las religiones. Y hay religiones de todo tipo, de toda característica, de todas formas, con el propósito de acercarse a Dios. No al Dios verdadero, sino a Dios, para poder librarse del juicio que sabe que le espera. Pero lastimosamente, todo esfuerzo ha sido totalmente infructuoso. Y esto es interesante. Miren, cualquier cultura, la más primitiva, si se permite el término, tiene un Dios, un sacerdocio y un culto. O sea, en cualquier lugar del mundo, en el lugar más recóndito. Aquí al Perú, antes que vengan los españoles, nadie vino a hablar de Dios, pero sin embargo cada cultura aquí en el Perú tenía su Dios. En la cultura inca, ¿cuál era el Dios? El sol. Ese era su Dios, y había otro más que no recuerdo su nombre ahorita. Y en cada cultura su Dios, y si había Dios tenía que haber sacerdotes, y si había sacerdotes tenía que haber todo un culto que incluía en la cultura inca el asesinato de víctimas humanas. A veces se ha idealizado la cultura inca, pero bueno, eso no vamos a hablar porque estamos en fiestas patrias. Por eso hay una historia y una historia. Hay muchas cosas que la historia del Perú no la sabemos porque se maquillan para que no se vean tan difíciles. Pero así hay religiones en todo sitio. Y aún el que dice que es ateo y que no cree en Dios tiene una religión, que es su ateísmo. Entonces, miren, amados hermanos, todo esfuerzo humano inútil. Eso es el esfuerzo del hombre. Entonces preguntémonos, ¿qué hizo Dios? Si el hombre no pudo hacer nada, no puede hacer nada, ni podrá hacer nada, ¿qué hizo Dios? Dios vio la condición del hombre pecador, bajo juicio, bajo condenación. Entonces Dios pudo haber dicho, o pudo haber hecho esto: muy bien, son pecadores, poner un tobogán y rumbo al infierno. Y con justicia. Pero Dios hizo algo. Miren, avancemos y veamos. Dios, por su naturaleza, determinó en la eternidad redimir al hombre
de modo voluntario. Que de modo voluntario pecó, disculpen, estoy leyendo mal. O sea, Dios en su naturaleza. ¿Qué significa esto? Basado en su amor, porque Dios es amor. O sea, la decisión que toma Dios no fue porque el hombre pidió, sino porque Dios tuvo compasión del hombre perdido. El próximo domingo no se pierda, vamos a entender algo de esto que estamos hablando. Cómo es que Dios nos escogió antes del tiempo. Pero miren, eso es lo que Dios determinó, no nos confundamos. Dios determinó salvar al hombre pecador. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus padres. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y miren lo que dice luego: Dios lo eligió como rescate por ustedes antes de que el mundo comenzara. O sea, en el plan de Dios ya estaba definido todo. En la voluntad de Dios ya se conocía que el hombre iba a pecar, ya se conocía todo lo que es la historia, ya se conocía tu vida y la mía. Algunos buenos pecadores y otros feos pecadores. Nos conocía. Y Dios, dice la palabra, y lo podemos leer, Dios eligió como el rescate por muchos antes de que comenzara el mundo. O sea, usted es conocido antes que el mundo fuera. Cuando decimos amén, estamos en el corazón de Dios. Usted estaba en el corazón de Dios. Usted era amado, es y será amado por Dios. Y es la razón por la cual Él actuó. Por eso salvar al hombre era solo una tarea que Dios podía hacer. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre es incapaz de salvar a otro. Estamos hablando del aspecto espiritual. No hay nada que pueda cambiar la naturaleza pecadora del ser humano. Como hemos dicho antes, la religión era como que uno leía el otro día un poco de historia. Me encanta la historia. A usted también le debiera encantar. ¿No? De dónde vienen algunas costumbres que tenemos. Y hay muchas cosas que vienen de la Edad Media. Porque ¿por qué usamos perfumes? Para oler bonito, ¿no? A mí me encanta un perfume, me encanta. Huele rico, ¿no? Pero eso es ahora un factor cosmético. Pero en la época de la Edad Media, la gente se bañaba una sola vez al año. Y comenzaba siempre el dueño de la casa. Y los últimos de bañarse eran los petizos. Un año de mugre, ¿se imagina usted? Por eso usted ve en las películas de la Edad Media bien bonitos. Esa es pura mentira, puro floro. No le crea. Eran mugrosos, pulgosos, piojosos. Por eso cuando la peste casi acaba con la población de esa época, por la mugre. Si usaban su vacinica y agarraban, abrían la ventana, eso hacían. Sí, era horrible. Usted ve las calles, hay unas películas bonitas, empedradas. No, hermano, ese es puro floro. Entonces, ¿qué hacían los que tenían dinero? Perfumes. Ya, para que no huela tan feo. Entonces, miren, ¿de qué le valdría a un francés de aquellos años echarse litros de perfume si el problema no era el perfume sino él que estaba cochino? Entonces, la religión es como echar perfumes sobre alguien que no quiere bañarse. Puede cubrir parte de algo,
Puede simular algo, pero no cambia la situación. Así, volviendo a la historia, usted sabe por qué en la Edad Media, cuando vino la peste negra, morían así a montones, y el pueblo o la cultura que sobrevivió y sobrepasó la pandemia fue el pueblo judío. Por eso acusaron a los judíos de ser los asesinos. Es que el judío se bañaba, pues. Oh, sí, la limpieza para ellos era importante. Sigamos. Sí. Ahora, si usted se usa perfume para tapar su mugre, mejor báñese. No, nadie hace eso acá, ¿no? No, pero sí ha habido eso, sí ha habido. ¿Qué les cuento yo? Sigamos viendo qué es lo que hizo Dios. Entonces, Dios define antes del tiempo salvar al hombre por medio de la muerte de su Hijo. Todo ya prefijado, prediseñado antes de que el mundo fuera. Ahora, de nada vale tener una idea de qué hacer si no se hace. Dios tuvo la idea, por decirlo así, de salvar al hombre por medio de su muerte. Entonces, Dios en el tiempo preciso, en la época exacta, decide enviar a su Hijo para que el Hijo muriera por causa de los pecados, para que el hombre pecador pudiera ser salvo. Dice Juan, el capítulo 1, el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre, o sea, el Hijo de Dios, vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de un amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria como el Hijo único de Dios. Entonces, miren, queridos hermanos, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo. Y creo que el texto clave, clásico, que muchos conocen, o que todos conocemos por lo menos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, y usted y yo éramos parte de ese mundo, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga, o sea, tener algo que no tenía, el amor de Dios. Entonces Dios envió para que muriera, y la muerte, una de las formas más crueles de quitar la vida a un ser humano en aquellos tiempos, era la crucifixión. Era dolorosísimo, realmente increíble. Usted puede buscar en Google la muerte de Jesús, patología de la muerte de Jesús, así, busque, patología de la muerte de Jesús. Y usted va a ver todo lo que significa la crucifixión. Uno ve la crucifixión a Jesús ahí en las imágenes, en las figuras, así crucificado, como así recto, ¿no? Eso es más falso que un billete de 6 soles. No era así. No, era el cuerpo y así curvado. Porque si te clavado en las manos, ni siquiera en las manos, sino entre las muñecas, y clavado en el empeine del pie, si se mete una espinita en nuestro pie, y en la posición no podía respirar. Entonces, para respirar buscaba apoyarse en los pies y levantar para poder aspirar. Pero cuando se levantaba, trataba de levantarse, el dolor. O sea, si se subía, dolor. Si se bajaba, dolor. Es una maldad increíble el ser humano para matar, de las muchas formas que tiene. Y eso estaba prefigurado en la serpiente de oro. ¿Recuerdan ustedes que fue levantada? Ahí está. Entonces, ¿qué ocurrió? Jesús murió por los pecadores, por usted y por mí. Él dio su vida voluntariamente, nadie lo obligó, ni estaba obligado a hacerlo. Lo hizo solo y únicamente por amor al que no merecía ser amado. Tal vez nosotros podamos ayudar a quien pensamos que merece ser ayudado. Usted puede ver a una dama que conoce una crisis económica, niño enfermo, no hay trabajo o madre sola. Entonces usted dice, mueve su corazón, le voy a apoyar.
Pero si viene un drogo ahí, toda esa facha de drogo, y te dice, dame un solcito que no he almorzado, ¿usted qué le dice? La verdad, hermano, ¿usted qué hace? No le damos. Y no debiera dársele. Ya, si usted quiere dar algo, dice, vamos a la panadería, te compro un sol de pan. Y no, dice, no, yo voy a comprar. No comprar en esa panadería, pues. Tiene su propia panadería, usted conoce. Ay, Dios mío. Jesús murió por quienes no merecían absolutamente nada, por usted y por mí. Y solo porque nos amaba. No hay otra razón que movió el corazón de Dios. Y el propósito de morir es para transformar nuestra naturaleza, para dejar de ser pecadores a ser santos. Dice la Biblia, y lo encontramos en 1 de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, mas volvió a vivir en el Espíritu. Sigue diciendo en Hebreos 12:2, y este es impresionante. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, sino a una vida que durará para siempre, porque proviene de la palabra del Dios viviente. Cristo murió para cambiar nuestra naturaleza. Aquí entramos en un tema que ha traído cola y discusión por siglos. ¿Qué ocurre con uno que reconoce a Jesús como Señor y como Salvador? Entonces hay una gran corriente del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, que afirma que el hombre cristiano tiene dos naturalezas. La naturaleza de Dios santo y tiene otra naturaleza que es la pecadora. Entonces asumen que aún son pecadores. Y aunque no se quisiera, y aquí yo creo que no es con la intención, pero si aún soy pecador, entonces ¿por qué Dios me culpa de los pecados que cometo? Soy pecador, pues. ¿Se explica? Es como que tú tengas tu perrito Rottweiler, que lo hayas criado bonito, y de repente un día te muerde y casi te deja sin mano. Pero si era bonito el perro, era cariñoso el perro, se le cruzó los chicotes. Y ocurre. Entonces, ¿que no era mansito el perrito? Sí, era mansito, pero era pitbull. Entonces, cuando no tiene culpa el perro, la culpa tiene el perro, claro, porque es perro, muerde. Esa es su naturaleza. Entonces, cuando alguien afirma que el creyente tiene dos naturalezas, pecadora y la santa, justifica los pecados. Es que yo peco, bueno, pues, ¿qué lo voy a hacer? No puedo evitarlo, soy pecador. Pero ¿qué declara la Biblia con absoluta y terminante claridad? Somos santos, naturaleza cambiada. Y no pecamos porque somos pecadores, pecamos por brutos. Usted no, yo hablo por mí. Porque miren, yo estoy seguro de esto. A todos los que estamos acá, muchas veces hemos sido tentados y hemos dicho no. Amén. Usted decidió. Porque si fuera pecador, no podría decir no. Pero ¿por qué alguna vez hemos dicho sí? ¿Por qué alguna vez usted ha dicho o yo he dicho sí? El diablo, ¿no? No, el diablo, hay un decir, ¿no? Que el diablo llora porque quisiera ser culpable de todo aquello que lo acusan. Dios, no tenemos dos naturalezas. No tenemos. Hay textos bíblicos que parecieran decirlo, pero no.
uno tiene que tener un contexto, el contexto general de la palabra para entender de que usted no tiene dos naturalezas. Usted es santo. Lea las cartas de Pablo, cómo comienza. A los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Esa es la locura que lo veremos alguna vez. O sea, somos santos, pero como venimos de un mundo y nuestra mente está programada por la cultura, por la formación, por los traumas, por un montón de razones, está programada para actuar de una manera. Entonces, por eso Pablo nos dice, no dice que dejemos de nuestra vieja naturaleza, disculpen, la naturaleza pecaminosa, dice, transfórmense por medio de la renovación de la mente. El problema de nuestra conducta no es que somos pecadores. El problema de nuestra conducta es que tenemos todavía unos pensamientos incorrectos, unos moldes de pensamientos que teníamos antes de ser creyentes. Antes de ser creyentes teníamos un pensamiento, un clavo saca otro clavo. ¿Sí, no? ¿Usted lo tenía? Seguro que sí. Si te decían algo, tú le decías, le repetías y le ponías siempre tu yapa. O sea, un clavo saca otro clavo. ¿Me insulta? A ver, los hermanos que son bravos, que son todavía medio bravos. Antes de ser creyentes, si te decían algo, ¿qué hacías? Y esos bravazos, hombre, ¿no? Ya se sacan la camisa y a pelear, aunque le den duro, pero... Entonces, el creyente tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza santa. Pero esa naturaleza santa tiene que ir adecuándose en la medida del tiempo a lo que es. Ese es proceso. Ahora, ¿cómo se recibe esta salvación? Es tan costoso para Dios la salvación. Porque dice, es la vida del Hijo de Dios. Entonces, no hay manera en que nosotros podríamos comprar u obtener la salvación. Y para que nadie se le suba el humo a la cabeza, Dios decidió que la salvación iba a ser por gracia. La salvación, dice Pablo, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno se podrá jactarse de ser salvo por sí mismo. Así que, amado hermano, puede ser que antes de ser creyente usted haya sido una buena persona, con códigos éticos correctos, pero no por eso Dios le dio la salvación. Como decíamos, usted era, o al menos yo me imagino así, que yo era como el hijo de Jairo. Era buena gente. Aunque ustedes no lo crean, de niño era buena gente. No era tranquilo. Le agarré la plata a mi mamá, pero me descubrió. Sí. La mamá tiene un sentido increíble para saber que su cartera pesa menos. ¿Así es usted, querida hermana? Amén, ¿no? Ay, Dios. Entonces, solo y únicamente por medio de la fe. Hebreos 12 dice, esto lo hacemos. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inició y perfeccionó nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representa. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Todo lo que Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. Es la fuente de nuestra fe y es lo que nos permite seguir en fe. Amén. O sea, ¿usted ha sido salvo? Por medio de la gracia. Usted solamente creyó. A Pablo le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es interesante que Pablo no sacó una relación de cosas que tenían que hacer. No dijo, arrepiéntete. No le dijo. Y ese era un bandido, ese carcelero. Yo conocí a un alcaide que se hizo rico siendo alcaide.
porque daba basofia a los presos. Estamos hablando de un montón de años atrás en Trujillo. O sea, ese carcelero era un alcaide. No le dijo, arrepiéntete. ¿Qué le dijo? Cree. ¿Tan fácil? Bien complicado entender esto, porque vivimos en una cultura de méritos. ¿Cómo que solamente creer me voy a ser salvo? Tengo que hacer algo. No, nada. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo que Dios nos dice. Así recibimos la salvación. Única y exclusivamente por fe. Terminemos en esta mañana con un principio que nos va a servir para la próxima semana. La salvación es por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestros códigos de conducta, sino por gracia. Entonces no podemos hacer nada para ganarla. O sea, podemos portarnos muy bien, pero eso no es meritorio para recibir la salvación. No es un mérito. Dios no está mirando y dice, ay, qué bien se porta este chico, esta chica, este hombre, esta mujer, qué bien, ay, qué lindo se porta, hay que premiarlo con la salvación. No, amado hermano, Dios no actúa así. Dios ve al mejor pecador igual que al peor pecador, porque Dios ve naturaleza. Por lo tanto, no podemos hacer nada para perderla. Si no haces nada para ganarla, no puedes perderla. Es claro, este pensamiento muy claro y lógico. La Biblia lo enseña repetidas y reiteradas veces. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Y la razón es muy simple, es acción de Dios. ¿Quién puede abrir la mano de Dios donde están nuestros nombres inscritos? ¿Quién podrá cambiar el diseño divino que estableció antes que el mundo fuera para salvarnos por pura gracia? Esta cosa tan preciosa que se llama seguridad de la salvación, como dije al comienzo, se debe mostrar a través de una vida transformada. Ese es el fruto, esa es la evidencia de que hemos nacido de nuevo, en que nuestra vida ha sido transformada, en nuestra vida ha sido afectada por Dios de una manera increíble. Amados hermanos, vivimos en un mundo tan complicado. Algunos pasamos situaciones muy difíciles. Uno lee las peticiones en el tiempo de oración, nos llegan comunicaciones de hermanos que están enfermos. Hay una niña, Abisaí, una de las niñas que canta los primeros domingos de cada mes, una de ellas, le dio neumonía, se le complicó, encima le da una infección viral a la piel. Uno dice, ya pues, va la neumonía, pero encima de la neumonía viene otra cosa. Y encima el esposo no tiene trabajo. Tiene su trabajo, pero por tener que estar detrás de la niña y buscándola, todo eso, se le complica. A veces, amados hermanos, vivimos tiempos muy difíciles y complicados. Pero cuando estamos seguros que Dios nos ha salvado, decimos, esto es temporal, esto terminará. Un día recibiremos la recompensa completa. Esto nos da seguridad en las crisis. Y cuando todo está bien, todo está bonito, todo está lindo, uno tiene todo, también nos da seguridad, porque sabemos que es temporal. Porque ni usted ni yo llevaremos lo que hemos logrado en esta vida. Los que tenemos una casita, ahí esta casa se quedará. En el tiempo del anticristo van a sortearla entre los que se quedan. Va a haber bastantes casas desocupadas.
Así que no te afanes por la casa, porque no la vamos a llevar. Si usted se ha puesto a pensar qué va a ser de nuestras casas en el tiempo de la gran tribulación, ya eso va a pasar. Pero tenemos la seguridad, sea lo que fuere, la seguridad de la salvación, algo que nadie nos se lo podrá quitar. Y eso nos da tranquilidad y paz en medio de todo tiempo. De pie, por favor. Podamos inclinar nuestras cabezas y agradecer a Dios. Decirle: gracias, Padre, porque salvaste mi vida aunque no lo merecía. Gracias, Padre, por hacer una obra perfecta en mi vida. Gracias, Padre. Gracias. Somos conscientes de dónde Dios nos sacó, de qué Dios nos libró. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si no fuera por la gracia de Dios, qué hubiera sido de nuestra vida? ¿Qué hubiera sido de nuestra familia o de nuestra descendencia? Pero te complació, Padre, salvarnos. Gracias, Padre. Oramos en esta mañana que tú nos hagas conscientes del privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios, y que a la vez podamos asumir el costo de vivir como hijos de Dios. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de que realmente Dios nos salvó. Que donde vayamos y donde estemos, nuestra vida sea una carta abierta donde se diga: salvo por gracia de Dios. En esta mañana pedimos y levantamos un clamor por Natalia y Lucía. Tienen una enfermedad degenerativa e incurable. Padre, oramos por un milagro. Es lo que piden. Un milagro para Natalia y Lucía, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, que por tu gracia liberes a Natalia y Lucía y puedan levantarse sanas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados.